Hola, buenos días. Mi nombre es Mitsu Tinelli Fuentes. Yo soy interno de sexto año de medicina de la Universidad de Portales y hoy día les voy a estar hablando sobre el asma y la guía GINA 2023. Bueno, a modo de introducción, primero hay que saber un par de generalidades sobre qué es el asma y lo basal de su epidemiología. Hay que tener claro que es una enfermedad muy frecuente que puede afectar hasta el 29% de la población y que está caracterizada por una inflamación crónica de la vía respiratoria. Esto al final se traduce en una limitación expiratoria al flujo de aire. Y esta limitación puede ser intermitente, puede volverse persistente en el tiempo o presentar periodos en los que empeora o está mejor. Ahora, ahondando un poco más en la obstrucción que genera el asma, esta se define por una secuencia de síntomas respiratorios que están presentes prácticamente en todos los pacientes. Estos presentan sibilancia a la ocultación, tienen una disnea que empeora con los esfuerzos, presentan sensación de opresión torácica en la mayor parte de las veces y muchas veces tienen tos, la cual puede o no producir expectoración. Estos síntomas a su vez varían a lo largo del tiempo. Hay periodos de pic de sintomatología, hay periodos de remisión de la sintomatología y hay un basal del paciente. En general, estos síntomas tienden a ser desencadenados por diferentes estímulos, como puede ser entre los más comunes el estrés, la exposición al humo del tabaco, los alérgenos, muy importantemente, la exposición a aire frío y en particular seco, y al ejercicio, entre otros tipos de factores que pueden gatillar, por así decir, los síntomas del asma. Ahora, el asma es una enfermedad que nosotros debemos manejar y, por lo tanto, estos síntomas que presentan los pacientes pueden aliviarse con la medicación, incluso pueden llegar a desaparecer de manera espontánea y entrar en remisión por un periodo de tiempo. Pero el asma se considera una enfermedad crónica, no es como que alguien se ha diagnosticado con asma en la infancia y dejó de ser asmático después. Es una enfermedad que entró en remisión y eventualmente vuelve a presentar sintomatología. Como les dije, en general pueden incluso llegar a estar sin síntomas durante meses hasta años o persistir con sintomatología, por así decir, aguda durante meses. Los pacientes asmáticos presentan exacerbaciones muy parecidas a los pacientes con EPOC. Estas exacerbaciones pueden llegar a poner en riesgo su vida y en lo general afectan considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Y a su vez, esto genera un costo importante a la salud pública y a los sistemas de salud de cada país. Un fenómeno muy común en el asma es el fenómeno de la hiperreactividad bronquial. Ahora esto no está presente en absolutamente todos los pacientes con asma, pero en la mayor parte de ellos sí. La hiperreactividad bronquial es una respuesta exagerada de la mucosa bronquial y que es responsable del origen de los broncoespasmos ante diferentes estímulos y a la inflamación de la vía aérea. Esto en general tiende a ser alérgica, pero puede o no serlo. En general, como les dije, esto no está presente en todos los casos, pero si es que está presente, suele producir un broncoespasmo, un aumento de la secreción aguda en las vías aéreas, y esto se traduce en empeoramiento de los síntomas de los pacientes. Ahora, en un paciente en el cual nosotros tenemos la sospecha de asma, que presenta la sintomatología que conversamos al inicio, o que tiene infecciones respiratorias de las vías aéreas altas a repetición, nosotros tenemos que considerar el diagnóstico como tal. El diagnóstico tiene que tener una característica distintiva en la espirometría, que es el examen que se utiliza para poder hacer el diagnóstico en estos casos. Y es que tiene que haber una variabilidad a la limitación del flujo aéreo con bronquiodilatadores. En casos muy leves de asma, esto puede que no esté presente, lo cual dificulta un poco el diagnóstico. Esta variabilidad está definida en la espirometría con la prueba post-broncodilatador positiva. O sea que hay una variación en la FEV1 mayor al 12% o mayor a 200 ml. Y en ciertos estudios se ha visto que también se puede utilizar como una variabilidad del pico expiratorio forzado superior al 10% en mediciones durante 2 semanas. Pero esto es algo que se hace muy poco por la dificultad, por así decirlo, logística de realizar varias espirometrías seriadas. En esta diapositiva podemos ver algunas curvas de espirometría que nos representan los pacientes asmáticos. En el lado izquierdo, con relación a la FEV1. Un paciente normal es un paciente que logra un mayor pico expiratorio y presenta una forma parecida a la que se ve en la figura. Ahora, un paciente asmático tiene considerablemente disminuida la capacidad expiratoria en un segundo. Pero
en un paciente que efectivamente es asmático, esta va a revertir o por lo menos va a haber una variación considerable, mayor al 12% o a 200 ml, con el uso de bronquiodilatadores, que es la línea que se ve en medio. Y ahora en general, con relación al pique expiratorio, un paciente normal tiende a la disminución del flujo a ser lineal. En un paciente asmático, pre-bronquiodilatador va a haber una disminución de flujo expiratorio considerable muy rápida. Por eso se puede ver una caída muy rápida en la figura de la derecha. Y una vez que se usan bronquiodilatadores, esta dificultad expiratoria disminuye, generándose una curva más tirada hacia lo normal en estos pacientes. Ahora, hay otro tipo de alternativas en relación al diagnóstico de asma. O sea, si bien podemos hacer el diagnóstico clínico, el diagnóstico confirmatorio en general es con la espirometría. Y otra forma de orientarse a este mismo es que se debe documentar una obstrucción expiratoria por la espirometría y en general viendo la relación BEF1 con la capacidad vital forzada, que esta debe ser considerablemente menor al límite normal y que debe ir acompañada a una reversibilidad. Ahora, en todas estas pruebas, en cuanto mayor sea la variabilidad, es más probable o más certero el diagnóstico de asma en los pacientes. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un paciente asmático? ¿Cómo evaluamos el asma en estos pacientes? El control y en general del asma se debe evaluar en dos áreas, en relación al control basal de este paciente y a la severidad que presente en su sintomatología y en sus exacerbaciones. En relación a la parte del control del asma en los pacientes, el control del estado basal en general, se refiere a cómo se manifiesta el asma en este paciente y si está respondiendo o no al tratamiento que nosotros le indicamos. Esto a su vez está definido por dos áreas esenciales: el control de síntomas y el riesgo de complicaciones de asma, así como las exacerbaciones y la obstrucción fija al flujo aéreo. En general, un mal control se asocia a exacerbaciones de mayor manera, o sea, una mayor prevalencia de exacerbaciones. Pero incluso en pacientes que tengan un control óptimo pueden también tener exacerbaciones, incluso graves. Ahora, una vez que tenemos a este paciente en seguimiento, el control del asma debe evaluarse en general las 3 a 4 semanas previas a la consulta, o sea, debe llegar con una espirometría de control el paciente a nuestra consulta. Nosotros debemos considerar en estos pacientes los factores de riesgo de las exacerbaciones y el manejo medicamentoso que nosotros estemos utilizando. En general, se recomiendan los distintos ítems como marcadores de control. Primero tenemos que tener la frecuencia de síntomas. Hay que ver si hay síntomas diurnos, más de 2 veces por semana, si hay despertares nocturnos relacionados al asma, el uso de broncodilatadores de corta duración como rescate, en general como el salbutamol o el ipratropio en algunos casos, que sea mayor a 2 veces a la semana, y la limitación de las actividades de la vida del paciente debido al asma. En general se considera un asma bien controlado a aquel que tiene una ausencia de estos síntomas, a aquellos parcialmente controlados que presentan uno o dos de los síntomas que comenté recién, y aquel mal controlado que presenta 3 o más de estos. Otro factor que debemos evaluar en los pacientes asmáticos es la frecuencia del uso de broncodilatadores de corta duración como el salbutamol y el ipratropio en algunos casos. En general, se considera un paciente mal controlado cuando tienen que utilizar más de 2 veces por semana el tratamiento de rescate. Es por esto que el uso de los inhaladores de rescate antiinflamatorios como la budesonida y formoterol no se consideran dentro de esta clasificación. Solamente aquellos de corta duración que sean broncodilatadores como el salbutamol y entre otros. En general, el uso de los rescatadores antiinflamatorios no se consideran esto porque tienen distintos mecanismos fisiológicos por los cuales actúan. Ahora, continuando todavía con el control de estos pacientes, tenemos que evaluar el riesgo de las complicaciones del asma y que este riesgo depende de una multitud de factores, entre los cuales podemos encontrar un mal control del asma por diferentes razones, el uso de más de 3 envases de SABA por año, o sea, de salbutamol, una técnica inadecuada de uso de broncodilatadores, una pobre adherencia o la falta de corticoides inhalados dentro del manejo. Ahora, este último punto, la falta de corticoides inhalados, es algo más controversial porque la GINA define 2 vías de manejo y hay una donde el corticoide inhalado no es la base del primer paso de manejo.
Hay otros tipos de comorbilidades que nos pueden empeorar el riesgo de las complicaciones en estos pacientes, como es la obesidad, la sinusitis o rinosinusitis crónica, si el paciente tiene ergio, reflujo gastroesofágico, la presencia de alergias alimentarias o ambientales severas o el embarazo. También las exposiciones ambientales a cigarrillos, a vapes o cigarrillos electrónicos, la alta exposición a alérgenos, una alta polución ambiental. Factores que son muy comunes en particular en Chile. Otros factores también pueden ser psicosociales, como los problemas, como así mismo dice la palabra, psicosociales o socioeconómicos que se asocian a un mayor nivel de estrés en el paciente y nos favorece que tenga exacerbaciones y a su vez que estas sean de mayor severidad. Entre otros, que funcionan como factores predictivos, tenemos que el paciente tenga una FEV1 baja. Hay un mayor riesgo de complicaciones en relación a las exacerbaciones cuando es menor al 60% y cuando hay una muy alta respuesta al broncodilatador. Hay otros marcadores que pueden servir para predecir el riesgo de complicaciones, como son los marcadores de inflamación tipo 2. Con esto me refiero a la presencia de eosinofilia, o sea que tenga un alto recuento de eosinófilos en la sangre y una fracción excretada de óxido nitroso elevada. También la historia de exacerbaciones previas nos puede indicar y guiarnos un poco en el riesgo de las complicaciones de estos pacientes. Si el paciente llegó a necesitar una intubación, si el paciente tuvo que utilizar terapia intensiva, si tiene más de una exacerbación severa en el año, entre otros de los diferentes factores. Por lo tanto, el riesgo de las complicaciones del asma es multifactorial. Esto no es un diagnóstico como tal médico, es un diagnóstico que no solamente considera el área médica, considera también el área social, el área biológica y la parte psicológica del paciente. Este, como tal, es un diagnóstico biopsicosocial que se debe manejar en las tres áreas de manera integral. Ahora, como les había comentado, el manejo de estos pacientes depende de la evaluación que nosotros hagamos con la espirometría, que siempre tiene que ser con y sin broncodilatadores. La espirometría se debe pedir una vez que iniciemos el tratamiento, luego a los 3 hasta 6 meses de iniciado el tratamiento y en general que considere el uso de corticoides inhalados y después de forma periódica cada 1 a 2 años para ver el estado del paciente. Una espirometría con valores de FEV1 bajos indica un mayor riesgo a largo plazo en estos pacientes. Aunque, si bien esto representa un mayor riesgo, no necesariamente se asocia a un peor control en el momento que nosotros estemos evaluando a este paciente. Ahora, otro punto clave dentro de la evaluación del asma es la evaluación de la severidad de estos pacientes. Y la severidad del asma se define por el nivel de tratamiento que es necesario para poder conseguir el control de la enfermedad de nuestro paciente y mantenerlo en un basal estable. Ahora, continuando con la evaluación de la severidad de estos pacientes, el primer escalón que nosotros tenemos es el asma, por así decirlo, leve. Este concepto ya no se utiliza como tal y se cambió por un asma aparentemente leve. Estos son aquellos pacientes que logran un buen control con un tratamiento de baja intensidad, como lo es un corticoide inhalado más un LABA a demanda o con un corticoide inhalado con un SABA de rescate. En el caso del asma moderado es aquel que se debe controlar con el paso 3 o el paso 4 del manejo, del cual vamos a hablar en breve. O que necesita usar LABA en dosis baja o a dosis medias. En general estos pacientes tienden a tener una buena respuesta y pueden incluso involucionar, por así decirlo, a pacientes de asma leve. Pero tienen que llegar a haber requerido un paso 3 o un paso 4 de manejo. Ahora, el asma severo es un tema en sí. El asma severo afecta hasta el 8% de las personas que presentan asma. Estos pacientes tienen una dificultad respiratoria, disnea prácticamente todos los días de su vida, o del año, para ser más correcto. Tienen un manejo muy complicado, pese a tener una medicación ideal en sus casos. Tienen una carga psicosocial muy alta y con un compromiso de la salud mental importante. Son usuarios frecuentes en el ambiente hospitalario y de que de base tienen un asma moderado por lo menos. Se entiende como un asma severo aquel que persiste con sintomatología moderada a intensa a pesar del uso ideal
de corticoides inhalados más un LABA en altas dosis. O también se puede considerar en todos pacientes que tengan un corticoide inhalado con LABA con altas dosis pero manejado. Pese a que el paciente esté o no controlado, si llegó a necesitar una dosis tan alta de corticoides más LABA, es un paciente de asma severo. Y el asma severo también tiene que tener una consideración especial, de que se debe asumir y se deben tener controlados todos los factores externos que puedan desencadenar el asma en estos casos. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente en el cual nosotros pensamos tiene el diagnóstico de asma severo, hay que tener algunos elementos a descartar previamente sí o sí para poder hacerlo, que son factores confundentes del diagnóstico. Primero y antes que todo, la mala técnica inhalatoria en estos pacientes. Hasta el 80% de los pacientes que se les diagnostica asma severo presentan una mala técnica inhalatoria y, por así decirlo, un diagnóstico errado de asma severo. No es que ellos presenten un asma de difícil control que llegue a ser severo, sino que no se están cuidando lo suficientemente bien para que respondan bien al tratamiento. En este mismo sentido, la mala adherencia a la medicación que nosotros indicamos es otro factor confundente importante para hacer el diagnóstico de asma severo. También hay diagnósticos diferenciales que uno debe considerar en estos casos, como es la obstrucción laringea variable, una insuficiencia cardíaca, falta de hábito, entre otros factores que nos pueden confundir en estos casos. Los pacientes con multimorbilidad o comorbilidades también son pacientes que deben tener sus patologías de base controladas para poder diagnosticarse como un asma severo. En particular aquellos con una rinosinusitis crónica, que tengan ERGE, los pacientes obesos, los pacientes con SAOS también. Y a su vez, también es clave el hecho de que el paciente se esté exponiendo a agentes irritantes o sensibilizantes, tanto en el hogar, en la vivienda, en el trabajo, en su vida. O sea, un paciente asmático, por ejemplo, que fume, es un paciente que no va a tener un muy buen pronóstico y que si bien no tiene un asma severo como tal, va a ser de difícil manejo. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, hecho la clasificación del paciente en relación a su control y en relación a su severidad, ¿cómo controlamos a estos pacientes? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo controlamos sus síntomas? ¿Y cómo reducimos el riesgo de las complicaciones en ellos? En general, cuando uno habla del tratamiento del asma, para poder controlar los síntomas y reducir el riesgo de complicaciones, hay que tener un enfoque continuo que involucra la evaluación médica del paciente, que involucra un tratamiento y una revisión de la respuesta adecuada a esto, y siempre hay que tener en cuenta el control y el riesgo futuro de estos pacientes, como las preferencias que ellos presenten. También es súper importante controlar todos los factores que sean de riesgo para exacerbaciones del que habíamos hablado previamente y todas las comorbilidades que tengan estos pacientes. Entonces, a modo de resumen, el control y el manejo del asma se basa en tres partes: en la evaluación del paciente, en el tratamiento y la revisión. Y esto genera un ciclo en el cual nosotros nos vamos a manejar. Con respecto a la evaluación, es todo lo que habíamos conversado previamente. Con respecto al tratamiento, es el tratamiento de factores de riesgo modificables, de comorbilidades, estrategias no farmacológicas y la modificación y adecuación de la medicación para el asma específica a cada paciente con un tratamiento individualizado y con una educación importante para el paciente sobre la técnica inhalatoria, sobre las expectativas del paciente y sobre sus preferencias. Una vez manejamos al paciente, lo controlamos y lo tenemos nuevamente en un control, vamos a hacer una revisión de los síntomas, de las exacerbaciones que ha tenido, de los efectos adversos que ha presentado, de la función pulmonar con una espirometría y finalmente con las comorbilidades. Y dependiendo de lo que nosotros encontremos en esta revisión, pasamos de nuevo a una evaluación de ser necesario, porque puede que cambie de nivel el asma. Ahora en esta diapositiva podemos ver lo que les comenté recién, pero con el esquema presentado por la guía GINA. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del asma? ¿Y cuáles son los ejes que uno tiene al tratar a un paciente asmático? Hay que tener claro que hay dos principales formas de control. Un control a largo plazo, o sea, de mantenimiento, que es clave y fundamental, y se podría hablar de que es nuestra base de manejo, y un control a mediano plazo o corto plazo, que es el control de rescate.
Con respecto al control de mantenimiento, o sea, el de largo plazo, se deben utilizar en general corticoides inhalados para reducir la inflamación de la vía aérea y prevenir la aparición de síntomas y disminuir las complicaciones asociadas al asma. Con respecto al control a corto plazo, o sea, el manejo de rescate, se deben usar inhaladores a demanda para poder controlar y calmar los síntomas presentes durante las exacerbaciones o en momentos en que el paciente esté empeorando su sintomatología. Esto en general incluye SABA, que son broncodilatadores de corta duración, como el salbutamol, o el uso de rescate de corticoides inhalados con formoterol, o incluso el uso de algún corticoide inhalado con salbutamol. En general, nunca se debería utilizar el SABA para el tratamiento del asma sin que tenga un corticoide agregado, debido a que esto aumenta el riesgo de complicaciones del asma y un mal control de la enfermedad. Esto es un punto clave en relación a lo que uno pensaba anteriormente hace unos años. Antes, en general, los pacientes solamente se les dejaba salbutamol como rescate, y esto actualmente ya no es la mejor forma de manejar estos pacientes. En general, el control del asma debe tener prácticamente siempre un corticoide inhalado agregado, incluso para el rescate. Entonces, el manejo y el tratamiento de estos pacientes, según la guía GINA, se organiza en dos pistas, por así decirlo, en dos caminos. Esto se divide en diferentes pasos, que es lo que había comentado anteriormente sobre el paso 3 y paso 4, en los cuales uno va progresando al final según el control de síntomas. Son, por así decirlo, una especie de escalones de manejo dependiendo de la severidad del paciente. Las dos pistas existen y dependen del tipo de medicación utilizada como rescate más que nada, y de las consideraciones principalmente económicas del paciente, ya que en particular en Chile los corticoides inhalados y los inhaladores que presenten corticoides tienden a tener un precio muy alto. Y si bien el GES cubre la mayor parte del manejo básico, el manejo ideal con las terapias más novedosas no está disponible dentro del sistema público. Principalmente solamente en el extrasistema podemos encontrar este tipo de manejo tan puntual y tan novedoso. Por lo cual, en Chile, por así decirlo, se divide en la línea 1, en la pista 1, a aquellos pacientes que en general presenten los medios para poder conseguir los inhaladores necesarios o que logren conseguir este tipo de atención de diferentes modos. Pueden ser atendiéndose por el extrasistema, que los compren o que hayan accedido a distintas prestaciones de alguna forma. O la vía 2, que es la vía más básica que hay, pero que tiene un buen manejo de todas maneras, si bien difiere de la pista 1, que es la ideal. En esta diapositiva podemos ver en general el manejo de los adultos o adolescentes mayores a 12 años. No nos vamos a centrar mucho en el manejo de los menores de 12 porque varía mucho en particular de país a país. Si bien la guía GINA presenta unas consideraciones a seguir importantes, el manejo de los menores de edad, menores de 12 años, tiende a ser mucho más especializado, mucho más de especialista y mucho más puntual a cada paciente. En esta diapositiva al final lo que nosotros podemos ver es la pista 1 o el track 1 y la pista 2 o el track 2. En general se las presento acá, pero ahora vamos a hablar en puntual de cada una. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la pista 1. La pista 1 lo más importante es que utiliza el mismo medicamento para el manejo crónico y para el manejo del empeoramiento de los síntomas, o sea, para la mantención y el rescate. Estos pacientes que están en la pista 1 utilizan corticosteroides inhalados más formoterol de la misma manera en rescate y en mantención. Este es el manejo preferido por la guía GINA, además que al compararlo con los SABA como el salbutamol de rescate, disminuyen el riesgo de exacerbaciones severas. En general, este tipo de manejos tienen una mejor adherencia y una mejor respuesta por parte de los pacientes. Si bien es el manejo ideal, la pista 2, que es el manejo alternativo, también está indicada y tiene muy buena evidencia, pero es preferible de todas maneras la pista 1. En esta diapositiva podemos ver un poco más a profundidad la pista 1. La gracia de la pista 1 es que combina el paso 1 y 2 previamente separados. En estos dos casos vamos a utilizar un corticoide inhalado más formoterol a modo de manejo de mantención mientras que el paciente lo necesite.
Y a modo de rescate vamos a utilizar el mismo medicamento. Ahora, cuando pasamos al paso 3, usamos el corticoides con formoterol de mantención, o sea, a uso diario, con una dosis baja. El paso 4 aumenta la dosis a una dosis media. Y el paso 5 adiciona un LAMA. En este caso, en el caso 5 en particular, uno debería ya empezar a buscar el fenotipo del asma en estos pacientes y considerar el uso de dosis altas de mantención de corticoides más formoterol y el uso de algún otro tipo de terapia adicional, como terapias biológicas, para poder mejorar el manejo de estos pacientes. Acá nuevamente podemos volver a ver la pista 1, pero en español, un poco más simplificada. El paso 1 y 2, como dijimos, corticoides más formoterol según demanda. Después aumentamos a bajas dosis, medianas dosis, terminamos en dosis altas y agregamos LAMA, más la evaluación fenotípica y la evaluación de tratamientos biológicos. Con respecto a la pista 2, hay que saber que estos pacientes todavía tienen el paso 1 y 2 separados. Y lo otro clave en estos pacientes es que utilizan un SABA como el salbutamol o un corticoides inhalado con SABA como rescate. Es lo más común de utilizar. En general, usan como mantenimiento un corticosteroides más formoterol. Ahí compartimos mucho el manejo con la pista 1. En general, puede usarse este tipo de manejo cuando la pista 1 no es factible por diversos motivos. En general tienden a ser más económicos los motivos por los cuales se utiliza esta pista. O si es que el paciente tiene una buena adherencia y no presenta exacerbaciones en su tratamiento actual. En este caso, la guía GINA 2023 introdujo cambios recomendando el agregado de un corticoide inhalado al rescate con SABA en el paciente del paso 1 y el uso de corticoides con formoterol como terapia de mantención en los pasos 3 hasta el 5. En general, estas recomendaciones se basan en la evidencia de que el aumento de las exacerbaciones por el uso de SABA aislado en comparación en pacientes que utilicen también SABA con corticosteroides inhalatorios. En esta diapositiva podemos ver la pista 2. En general, como les comenté, lo más común que se utilice es un SABA a modo de rescate, como el salbutamol, o una combinación de un corticoides con SABA. Adicionalmente, tenemos el paso 1 y el paso 2 separados. El paso 1 se basa en el uso de corticoides cada vez que se utilice un SABA. O sea, cada vez que el paciente tenga la necesidad de usar salbutamol, debemos también inhalarnos con un corticoide inhalado. Posteriormente, continuamos con una mantención de corticoides inhalatorios. En el paso 3, agregamos un corticoide inhalatorio más un LABA. En el paso 4, aumentamos la dosis de esto último. Y finalmente, en el paso 5, compartimos lo mismo que en la pista 1. Agregamos un LAMA, vemos el fenotipo del paciente y planteamos el uso de terapia biológica. De la misma forma que con la pista 1, acá está presentada la pista 2 en español. Lo clave a recordar es el uso de SABA a demanda como rescate, en lo general, o un corticoide más SABA, o sea, salbutamol más un corticoide. El paso 1 y el paso 2, la diferencia con la 1, que el paso 1 utilizamos corticoides inhalados cada vez que deberíamos usar el salbutamol. En el paso 2 mantenemos los corticoides a bajas dosis como mantenimiento. En el paso 3 agregamos un LABA al corticoide inhalado a bajas dosis. En el paso 4 aumentamos las dosis de media y en el paso 5 es exactamente el mismo en ambas pistas. Un momento clave dentro del manejo de estos pacientes es la toma de decisiones. Una vez que se decidió qué pista de tratamiento vamos a utilizar en este paciente, debemos categorizarlo según la severidad de síntomas que hayamos conversado previamente para seleccionar el paso apropiado de tratamiento para él o para esta persona. No está de más siempre insistir antes de iniciar el tratamiento que deben evaluarse las comorbilidades y los factores concomitantes o factores de riesgo que puedan mejorar y modificar el control del asma en estos pacientes. Y una vez que se logre el control por lo menos 2 o 3 meses, la dosis de corticosteroides debe disminuirse lo mínimo posible, que logren un buen control y que reduzcan
los riesgos de exacerbaciones y la sintomatología del asma. O sea, un paciente en un buen control y estable, vamos a disminuir los corticoides a la menor dosis posible siempre que se pueda. Como les comenté en un inicio de esta presentación, el seguimiento varía dependiendo de la temporalidad en la que estemos de estos pacientes. En un inicio, el seguimiento de estos pacientes es a la brevedad, o sea, en 3 a 6 meses máximo, con un segundo control al año y después cada un año. En general, la reevaluación, como les dije, es algo regular en estos pacientes. Siempre reevaluamos los síntomas, como habíamos conversado, los riesgos de exacerbaciones y las respuestas a los cambios de tratamiento, que es muy importante. La respuesta completa a la nueva medicación demora días desde iniciado el tratamiento. Incluso el efecto completo suele verse a los meses, recién a los 2, 3, hasta los 4 meses de iniciado el tratamiento. Por lo cual, un control al mes de iniciado el tratamiento no sería lo más útil en estos pacientes asmáticos, sino que un control a los 3, 4, hasta los 6 meses es de mejor resultado. Ahora, si es que el paciente no demuestra un buen control, deben subirse los pasos siempre, según cuál sea la severidad de la sintomatología que nuestro paciente esté presentando. Como les dije, la evaluación en estos pacientes que no están respondiendo sí se deben hacer de manera más próxima. Idealmente, en pacientes no controlados, al mes y a los 3 meses, para ver una respuesta breve. Después mantenemos el seguimiento de la misma manera que habíamos hablado antes. O sea, en un paciente descontrolado donde tenemos que estar constantemente reevaluando la dosis de corticoides inhalatorios o del inhalador que está usando nuestro paciente, debemos revisarlo al mes del tratamiento hasta los 3 meses. Y después de que el paciente ya logramos empezar a regularlo y obtener un basal decente, continuamos con los seguimientos cada 3 a 4 meses en un inicio, disminuimos las dosis de corticoides y luego continuamos con los controles anuales. Ahora, es súper importante destacar que la espirometría de control que habíamos comentado en un momento debe hacerse en lo general una vez al año o cada 2. No es necesario que el paciente se la haga cada vez que viene a verse con nosotros, ya que lo que más vamos a evaluar durante la consulta va a ser el control que tenga sobre la sintomatología, la presencia de exacerbaciones y su frecuencia, y cómo se presentan estos dos caracteres. Continuando con lo mismo que habíamos comentado, se debe descender la medicación cada vez que se pueda, mediante los controles seriados del paciente cada 3, 4 meses. Lo ideal es 2 a 3 según la guía GINA, pero la evidencia ahí no es muy fuerte. En general debe hacerse con especial cuidado en aquellos pacientes que tengan consultas en emergencias con exacerbaciones previas a repetición o con una caída en la FEV1 considerable. Acá, volviendo al aspecto más biopsicosocial de esto, la comunicación médico-paciente, así como la educación, es esencial para mejorar la adherencia al tratamiento. Y de esta forma, poder mejorar una toma de decisiones en conjunto y personalizadas a cada caso. En este sentido, siempre debemos contextualizar el tratamiento elegido por el paciente y lo que mejor se le vaya a dar. No es lo mejor dejarle muchos inhaladores a los pacientes, sino que conversar con el paciente dependiendo de lo que es las necesidades que esté presente, junto con las expectativas y lo que él pueda hacer. O sea, si le vamos a dejar 3 inhaladores a un paciente que apenas está dispuesto a usarlo, lo más probable es que no los utilice. Por lo cual, en un paciente como él, deberíamos intentar dejarles inhaladores combinados para poder mejorar la adherencia. O sea, un tratamiento personalizado para esta persona. Ahora, otro tema súper importante es la selección del inhalador, lo que comentábamos recién. Hay que saber qué medicamentos están disponibles, el costo, el acceso y la disponibilidad de estos inhaladores, que es lo que también se relaciona con el tipo de pista a utilizar. ¿Cuáles inhaladores también puede tener un menor impacto ambiental? ¿Qué tipos de inhaladores como los aerosol favorecen a los efectos invernadero? Por lo cual en pacientes que tengan un tipo de preocupación más por este lado es importante también considerarlo. También hay que saber qué inhaladores puede usar el paciente correctamente y la técnica de uso de los inhaladores, porque no todos los inhaladores son iguales.
Los inhaladores en aerosol tienden a tener uso con aerocámara directa, pero también los con polvos microlizados también tienen un distinto tipo de uso. O sea, es importante si es que el paciente puede utilizarlos y que los sepa utilizar. Y finalmente, un punto muy clave es que el paciente está satisfecho con su inhalador. Que esté al final contento con su tratamiento y que esté dispuesto a seguirlo de la mejor forma. Otra arista clave del manejo de los pacientes asmáticos es la incorporación de las medidas no farmacológicas para poder mejorar el control y reducir los riesgos asociados al asma. Algo súper clave en todo paciente respiratorio es el cese del hábito tabáquico y la reducción de la exposición a cigarrillo, a humos o a biomasas. También en estos pacientes es súper importante fomentar el ejercicio, en particular en forma regular. Hay que siempre educarlos sobre la posibilidad de broncoespasmo inducido por el ejercicio, pero al final lo que buscamos es mejorar la capacidad funcional de estos pacientes y la capacidad respiratoria y la disminución de la disnea en ellos frente al ejercicio. Por lo cual el ejercicio aeróbico en estos pacientes es ideal siempre y cuando sea controlado y hecho con medida. También es súper importante identificar y evitar los alérgenos presentes en el hogar, en el trabajo, en el sistema educacional que estén en su ambiente al final, ya que estos pueden tener un efecto significativo en el control del asma. O sea, si tenemos un paciente que es asmático, que aparte tiene sinusitis crónica y por ejemplo considera como su fuente de trabajo principal el hecho de que sea jardinero, tenemos un tema ahí, porque ese paciente va a estar constantemente expuesto a polvo, a polen, a distintos tipos de biomasas que van a disminuir la efectividad de nuestro tratamiento en estos pacientes. Por lo cual es esencial especializar el manejo lo más posible a cada paciente. Evaluamos y evitamos el uso de medicamentos que puedan empeorar el asma, como los AINES o los beta bloqueadores no selectivos. También es súper importante en el caso de pacientes con obesidad que busquen asesoramiento para una baja de peso mediante un plan a base de ejercicio y dieta. O sea, la consulta con nutrición y por lo general con salud mental son claves en estos pacientes. Y finalmente, otro punto que se suele subestimar es el detectar y tratar factores estresantes en estos pacientes, ya que es un punto clave que, como les dije, se pasa en alto la mayor parte de las veces. Un paciente constantemente estresado en un ambiente no ideal, en un ambiente con muchos estresores, es un paciente que va a responder mal al tratamiento, va a disminuir la adherencia y va a empeorar en general. O sea, tenemos que en estos pacientes manejar el estrés y los factores estresantes de la mejor manera posible. Un tema recurrente en los pacientes con asma es el manejo de las comorbilidades, que estas deben ser evaluadas y tratadas de forma conjunta con el manejo farmacológico del asma. Aquellos pacientes con obesidad, como comentamos antes, o con sobrepeso, deben disminuir su peso en general mediante dieta, mediante ejercicio, ya que esto favorece el control del asma. Los pacientes con reflujo gastroesofágico deben tener un buen manejo en lo general que incluye el uso de inhibidores de la bomba de protones, ya que en pacientes con presencia de síntomas nocturnos asociados también a reflujo sintomático pueden beneficiarse del uso de este tipo de medicamentos, como el omeprazol, esomeprazol. La ansiedad y la depresión son mucho más frecuentes en pacientes con asma y se asocian con un peor control de la enfermedad, que ha sido nuestro tema a lo largo de esta presentación. Es súper importante detectar y tratar este tipo de trastornos, aunque si bien no existe una evidencia sólida en el efecto directo sobre el asma, se ha visto que sí tiene una evidencia sólida sobre el uso y control de los inhaladores. La rinosinusitis crónica, la rinitis alérgica, ocurre hasta el 10-40% de los pacientes asmáticos. Esta debe ser idealmente tratada con corticoides intranasales como la fluticasona, en el caso de ser alérgica, obviamente, ya que esto también nos ayuda a reducir los riesgos de exacerbaciones y la severidad de estas mismas del asma. Retomando entonces, la rinosinusitis especialmente está asociada a pólipos, se asocia con un peor control del asma, considerablemente peor.
Esta debería tratarse también con los corticoides inhalados, de la misma forma que en la rinitis. Podría ser fluticasona, mometasona, aunque no se haya demostrado un efecto directo sobre el asma, sí hay una relación que tiende a la causalidad. En algunos casos, el tratamiento biológico puede ser el tratamiento efectivo y de elección para el manejo del asma y las comorbilidades asociadas. Pero este último punto es más de manejo de subespecialistas. Nuevamente, tratando uno de los temas más importantes que presentamos con los pacientes asmáticos, ¿cómo manejamos a un paciente con asma de difícil control y uno con asma severo? Ahora, hay una pequeña diferencia entre estos dos. El asma de difícil control es aquel que no está controlado con corticosteroides más LABA en dosis medianas a altas o que requieren corticoides más LABA en dosis altas o muy altas para mantenerse controlado. La pequeña diferencia con el asma severo es que este último es el que no está controlado con corticoides más LABA en altas dosis, incluido el tratamiento de factores contribuyentes. O que incluso empeora si es que se disminuye un poco la dosis de corticoides más LABA. Ellos representan hasta el 8% de los pacientes asmáticos, mientras que el de difícil control representa hasta el 17%. Estos números de prevalencia varían un poco entre estudios, pero se mantienen alrededor de esos valores. Ahora, la importancia del asma severo radica principalmente en que la mayor cantidad de síntomas que presentan estos pacientes, así como el riesgo de exacerbaciones y sus efectos adversos de medicación, tienen un gran impacto en el sistema de salud y en la salud propia del paciente. El manejo general de estos pacientes, de los pacientes de difícil control o mal controlados, suele ser de especialista, lo más comúnmente. Se recomienda una evaluación inicial con un seguimiento de los pasos mencionados previamente y de manera estricta. Si en la reevaluación a los 3-6 meses se detecta un mal control del asma con las medidas que ya habíamos tomado, podemos confirmar el diagnóstico de asma severo. En cada reevaluación que nosotros tengamos con el paciente debería checarse la técnica de uso inhalatorio, las comorbilidades que presente, la adherencia y el uso de estrategias no farmacológicas. Y como les comenté en un inicio, el seguimiento y manejo de estos pacientes suele ser por un subespecialista de ser factible. Ahora, si bien el trabajo del médico general termina cerca de este punto, también hay distintos estudios que nos pueden ayudar a caracterizar el asma severo de estos pacientes y quizás a nosotros a guiarnos mejor el enfoque de manejo con ellos y si no, preparar el trabajo para cuando sean derivados a el especialista. Dentro del laboratorio podemos pedir hemogramas con fórmula diferencial, PCR, inmunoglobulinas G, A, M y E, precipitina fúngica y el cortisol en saliva. Estos dos últimos son exámenes muy poco comunes en Chile. A modo de imágenes, también es clave una radiografía de tórax en el caso de Chile. Se piden prácticamente al año. Y si es que no, se pueden tomar tomografías de tórax. Si es que el paciente tiene mayor compromiso nasal, se puede considerar el uso de una TAC de senos paranasales. O si el paciente tiene comorbilidades compatibles con insuficiencia cardíaca, se pueden usar ecocardiogramas. A su vez, también hay estudios respiratorios que nosotros podríamos llegar a pedir, como lo es la difusión de monóxido de carbono o el test de óxido nítrico exhalado. También se puede ver en el esputo inducido el recuento de eosinófilos, que nos habla un poco en relación al tipo de asma que presenta el paciente. Otro punto a considerar en paralelo al anterior es la necesidad de diferenciar si es que este asma depende de un fenotipo inflamatorio, por ejemplo, tipo 2, que es más relacionado con las alergias clásicas, o si es que no depende de este tipo. Hay ciertas características que nos ayudan a identificar esto, como lo son un recuento de eosinófilos en sangre mayor a 150, una fracción expirada de óxido nitroso mayor a 20, eosinófilos en el esputo mayores al 2%, y entre otros.
Esto nos enfoca a un fenotipo de inflamación tipo 2 relacionados a la alergia y puede que tengamos que tener un manejo más por ese lado para poder terminar de controlar a estos pacientes. Aquellos pacientes que sean considerados como fenotipo tipo 2, o sea, los asociados a las alergias más clásicas, nos da la posibilidad de iniciar tratamientos biológicos como primera opción porque tienen una mejor efectividad en este tipo de pacientes. En particular, está planteado el uso de anticuerpos monoclonales en ellos. En relación a lo anterior, los tratamientos biológicos monoclonales no solamente están descritos para aquellos pacientes con fenotipo tipo 2, sino que también se pueden utilizar en pacientes con asma severa. Estos, si bien son de manejo de especialista, también es importante que los tengamos en la mente porque puede que el paciente vuelva a nuestro control con el uso de estos medicamentos. Entre ellos podemos encontrar los medicamentos anti-IgE, los anti-interleucina 5, los anti-interleucina 4-alfa o los anti-TSPL. Estos fármacos cada uno tienen distintas formas de atacar el asma de estos pacientes, de generar una modulación inmunológica considerable y que pueden ser mejores para el manejo del asma y son comparables en efectividad en algunos casos al uso de los corticoides inhalados. Finalizando un poco con la presentación y con el manejo biológico, hay que tener en consideración que los tratamientos biológicos tienen baja disponibilidad en general dentro del sistema de salud y tienen un costo muy elevado. Por lo cual, si es que estos no son accesibles para el paciente, se pueden considerar como alternativa el aumento al punto máximo de ser necesario de corticoides inhalados más la adición de un LAMA. También se pueden utilizar fármacos antileucotrienos, acitromicina en dosis trimestrales o como última opción el uso de corticoides orales en bajas dosis de mantención. Ahora, si es que no hay un paciente fenotipo tipo 2, no hay una inflamación tipo 2, se puede evaluar el uso del tratamiento biológico como el dupilumab en pacientes con toma de corticoides orales, acitromicina en dosis bajas y como última opción nuevamente el uso de corticoides orales. Es con esto que finalizamos esta presentación del asma. Muchas gracias.